Bueno, primero que todo espero se encuentren muy bien. Esta es nuestra penúltima práctica. Ya vamos a culminar este semestre. Nos queda solamente una práctica final y nos quedará también el examen final. Todavía no hay información acerca de cómo va a ser, cómo se va a ejecutar. Importante que esta semana voy a calificar. Si se dieron cuenta, en la dinámica de mis calificaciones, cada 2 semanas estaba calificando y entregándole sus notas. Espero que si tienen alguna nota pendiente me lo hagan saber. Si tienen algún comentario, una sugerencia que me permita a mí como docente sacar una mejor calificación de las que he obtenido en semestres anteriores, háganmelo saber, porque mi objetivo siempre es ser de alguna manera el mejor en experimentar para ustedes y tratando de colaborarles en lo que más le pueda. Si usted considera que es pertinente que realice más teoría, pues para compañeros de sus próximos semestres, háganmelo saber. Si ustedes creen que debo mejorar en la parte personal o en la interacción con los estudiantes, por favor háganmelo saber. Sé que ustedes tienen una encuesta, igualmente yo también tengo mi encuesta de mis cursos, sé cómo funciona. Sin embargo, para mí es importante que ustedes me hagan crecer en esta formación docente, y más aún que tenemos justamente esta virtualidad y que por el momento no se sabe, pero al parecer algunas posibles clases llegarían a ser virtuales el otro semestre. No se sabe aún, pero para mí sí es importante que ustedes por favor me hagan saber todos esos comentarios. Sé que cada uno de ustedes tiene alguna percepción, algún comentario acerca de mí. Hágamelo llegar, hágamelo saber, por favor. O si ustedes consideran que por curso deben hacer algunos comentarios o algunas sugerencias, que una persona por favor tome la iniciativa y me las haga llegar. Mucho más quiero aprovechar esta oportunidad de que no hay una nota numérica de por medio. Eso es importante. No estar pensando en que todos siempre vamos por detrás de un número, no solamente por una nota, sino que también la vida de alguna manera nos enseña que siempre vamos persiguiendo un número, tanto en la parte laboral como en la parte académica, como una estratificación económica. Todo es detrás de un número, y pues es bueno pensarse también. Las cosas no son solamente calificables mediante números, sino de otras maneras que también pueden llegar a ser objetivas. Entonces aprovechen esta oportunidad, y realmente para mí sería muy importante que me hicieran llegar esos comentarios y esas sugerencias, diciéndome lo positivo, lo negativo. Para mí es importante que ustedes se tomen ese tiempo y de verdad me lo hagan saber. Bueno, entonces, como esta es nuestra penúltima práctica, justamente es fuerza magnética. Terminamos el curso introduciéndonos al campo magnético, sin antes hablar de la relación que va a existir entre campo eléctrico y campo magnético. Generalmente no vimos mucho sobre fuerza eléctrica. Generalmente medir fuerzas eléctricas a veces es un poco complejo, y lo que no se mide directamente es la fuerza eléctrica, sino el campo eléctrico. En este curso no hicimos práctica de campo eléctrico. Antes se realizaban algunas de esas prácticas. Este semestre lo que vamos a ver es cómo se calcula una fuerza magnética, y simplemente tenemos un montaje experimental que, como usted se da cuenta, es una fuente. Esa fuente va a ser importante porque generalmente usted lo que va a tener ahí es una corriente. Ya sabemos que la corriente simplemente es cómo cambian las cargas respecto al tiempo en el recorrido que se toma por cada uno de los diferentes dispositivos que se pueda llegar a tener. Primero hay que definir una dirección de campo magnético, una dirección de corriente. Eso va a ser muy importante, porque a partir de eso, y conociendo de antemano lo que ya se sabe que es la regla de la mano derecha, podemos llegar a identificar pues muy bien cómo podemos abordar este problema experimental. Es importante también que usted se dé cuenta que cada vez que usted genera o tiene cargas en movimiento, que son cargas de naturaleza eléctrica, usted puede generar un campo magnético.
En este laboratorio vamos a tener tres campos magnéticos presentes. Vamos a tener el campo magnético generado por el planeta Tierra, campo magnético que varía porque de alguna manera el magnetismo asociado a los planetas es un poco complejo, no es un campo magnético que de alguna manera se vaya a mantener constante, puede ir cambiando a través del tiempo y son muchas las variables que afectan que un campo magnético de un planeta o más aún de una atmósfera se ha modificado a través del tiempo. Entonces nuestra primera parte consiste en revisar algunas nociones de este campo magnético. Otro campo magnético que vamos a utilizar es de unos imanes que se conocen como imanes de neodimio. Listo. Entonces se utilizan generalmente esos imanes de neodimio porque generan unos campos magnéticos muy fuertes. La intensidad de campo magnético depende muchas veces del material que uno tenga. Listo. Y pues tercero, el campo magnético generado justamente por un cambio de la carga respecto al tiempo, es decir, por la corriente que hay. Listo. Entonces vamos a mirar que efectivamente nosotros tenemos un campo de tipo magnético generado, pues en este caso por un imán o también por el planeta Tierra o también justamente por la corriente. Esta es una representación gráfica de lo que son las líneas de campo para un imán. Simplemente tenemos un norte y un sur. En el campo magnético, o mejor aún, en la naturaleza del magnetismo difiere de la naturaleza de la electricidad, en tanto que en la electricidad usted tiene cargas positivas y negativas. Aquí usted no tiene el norte y el sur separados, usted solamente va a tener el norte y el sur en coexistencia, es decir, que usted nunca va a encontrar un imán que solamente tenga norte y un imán que solamente tenga sur. Eso significa que no vamos a tener como una especie de carga positiva o una carga negativa, o en términos más formales no vamos a tener un monopolo, no vamos a tener monopolos de tipo magnético, cosa que sí sucede de alguna manera pues en el campo eléctrico, porque los monopolos de campo eléctrico son precisamente las cargas positivas o negativas. Entonces vamos a contar con un sensor de campo magnético Vernier, ese nos ayuda a identificar la dirección del campo. Y bueno, acá ya les di un poco de teoría, esto espero ustedes por favor lo tengan muy presente. Listo, esta relación, un Tesla, aquí vamos a manejar las unidades o en Tesla o en Gauss, simplemente que el Tesla resulta ser una unidad muy grande y entonces a veces se utiliza el Gauss. Listo. Entonces lo que tenemos aquí es una regla de la mano derecha, generalmente uno en los dedos índice y medio, entonces uno lo que pone por ejemplo puede ser la corriente o el campo, y generalmente en el dedo pulgar va a ir la fuerza. Listo. Entonces ustedes van a leer con mucho cuidado, etcétera, etcétera. Y entonces lo primero en el procedimiento es la medición del campo magnético. Entonces en el campo magnético nosotros utilizamos justamente ese sensor Vernier para el campo magnético, lo íbamos a medir en la dirección X y aquí está en 130 militeslas, es decir que ese campo lo estamos midiendo en unidades de militeslas. En la toma de datos, listo. Para la segunda parte, medir la dirección de la corriente. Entonces medir la dirección de la corriente pues iba a ser muy sencillo, aquí creo que ya les están dando toda la información. Estos son los imanes de neodimio, listo. Al parecer creo que hay una configuración en U, entonces posiblemente solamente existan dos imanes de neodimio para generar el campo magnético presente en esto que está en el medio, que se conoce como una baquela. Las baquelas son estos elementos de color verde, ¿sí? Y ellas tienen unos caminos, entonces a partir de esos caminos pues uno puede definir hacia dónde va la corriente o no. ¿Listo? Entonces como no tenemos el montaje y este montaje era muy visual, entonces vamos a mirar unas cosas. Entonces para las preguntas de análisis cualitativo que les van a preguntar en qué eje hay mayor campo magnético, se refiere al campo magnético medido por el sensor. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede decir de la uniformidad del campo generado por el soporte del imán? Entonces
vamos a decir que en las cercanías del imán de neodimio el campo magnético iba a ser muy uniforme. Sin embargo, en las lejanías iban a haber un poco de interferencia y entonces íbamos a decir que el campo no es homogéneo. ¿Cuántos imanes cree que hay dentro del soporte? Esa configuración es una U, como les dije. Entonces en la mitad lo que hace es mantener un campo homogéneo y por fuera tiene un efecto de borde. Entonces espero recuerden cuáles son los efectos de borde. ¿Cuál es el valor promedio del campo en la ranura del soporte? Entonces ese lo vamos a medir ahorita, debe estar ahí en los datos que nos dan. Explique bajo qué premisas razonables se van a distribuir las líneas de campo magnético generadas por los imanes y el por qué no se tienen en cuenta los caminos conductores verticales. Bueno, entonces usted piense lo siguiente: imagine que usted mirando la pantalla de su computador, entonces desde la parte superior hacia la parte inferior usted tiene dos líneas verticales. Entonces mire su parte superior izquierda de la pantalla de su computador y entonces baje con la mirada, valga la redundancia, verticalmente, y haga lo mismo para la parte superior derecha y baje con su mirada otra vez, valga la redundancia, verticalmente. Y entonces imagine de alguna manera lo siguiente: imagine que el campo va entrando hacia su computador, el campo magnético, ¿listo? Entonces usted tiene una línea de campo magnético entrando a su computador, pero una corriente va bajando, ¿listo?, por su extremo izquierdo, y por el otro lado posiblemente pudiera también estar bajando, o más aún, pudiera estar subiendo. Entonces, si usted genera un diagrama en donde la línea vertical que va hacia abajo es corriente y tiene otra línea vertical que va hacia arriba que es corriente, pero su campo magnético está entrando hacia el computador, entonces cuando usted se va a dar cuenta de la fuerza de Lorentz, que simplemente hacer la multiplicación entre la corriente por el campo magnético, pues una va a dar positiva y la otra va a dar negativa, ¿listo? Entonces usted va a tener esa relación ahí. Indiquen dónde la suposición del campo magnético homogéneo inducido por los imanes falla. Entonces esa preguntita sí quiero que ustedes piensen en lo siguiente: ¿dónde creen que falla un campo magnético homogéneo? Pues generalmente falla en los bordes, ¿listo? ¿Por qué? Eso es lo que quiero que piensen un poquito. Si la masa del sistema no cambia en todo el procedimiento, ¿qué mide realmente la balanza electrónica? Entonces la balanza electrónica lo que mide es la normal que hace el soporte sobre la balanza, ¿listo? Porque pues realmente lo que mide esa balanza electrónica va a ser simplemente, pues una balanza, de eso sí va a medir fuerza, perdón, una balanza lo que sí va a medir es masa, pero es importante que usted tenga presente que si usted multiplica la masa por la gravedad, usted va a obtener una fuerza. Entonces, ¿cuál fuerza le está haciendo, en pocas palabras, el soporte del imán, que es ese soporte blanco con los imanes de neodimio hacia la balanza? Pues va a ser una fuerza que va a ser una fuerza normal, ¿listo? Entonces, bueno, utilizando la ley de la mano derecha determina la dirección de la corriente en el camino conductor. Bueno, o sea, sí creo que no la podemos responder precisamente porque no hicimos el montaje. Entonces estas cualitativas traten de responder la mayoría, las indicaciones que les di, alguna de ellas. Sin embargo, en esta también, que dice que si es posible que el campo magnético generado por la corriente que pasa por los caminos conductores altere el campo magnético de los imanes. Si es así, ¿cómo sería? Entonces no podría alterar lo suficiente el campo magnético de los imanes, o bueno, tendría que ser una corriente muy fuerte para cambiar la naturaleza misma del campo magnético de los imanes, pero como son corrientes muy bajas no va a alterar esa naturaleza del campo magnético de los imanes. Sin embargo, lo que sí vamos a tener, y ustedes han aprendido en su curso de física, es que uno puede superponer los campos. Eso significa que si yo tengo tres naturalezas diferentes que generan ese campo magnético, yo puedo superponer los campos de cada una de esas naturalezas.
En este caso yo podría superponer el campo magnético terrestre, el campo magnético producto de los imanes y el campo magnético inducido por la corriente. Listo, nos vamos al análisis cuantitativo, ese sí el que nos importa más. Entonces, como notará, estamos usando una masa para representar una fuerza. Para convertirla a las unidades correctas debemos multiplicarla por la gravedad, lo que les comentaba anteriormente. Entonces en Logger Pro, en el menú datos, seleccione nueva columna calculada y escriba la fuerza en nombre, F en abreviatura y N en unidades. En colección de datos escoja el nombre que le dio a la columna de fuerza contra corriente. En la parte de abajo multiplique la variable masa buscándola con el botón variable columna. Bueno, pues entonces ahí lo que nos están pidiendo es que simplemente cambiemos la masa y hagamos una gráfica de fuerza contra corriente en justamente esta sección donde tenemos fuerza contra corriente. Otra que vamos a tener que se llama fuerza versus longitud, entonces no vamos a tener mucho ahí. Entonces nos vamos aquí. Entonces aquí tenemos el procedimiento en donde se pasó el sensor por la ranura donde hay campo magnético y se obtienen los siguientes datos en función de la posición sobre el soporte X. Entonces el soporte X, como está en centímetros, entonces más o menos, si ustedes ven esta imagen, entonces la profundidad de esa imagen son de 6 centímetros aproximadamente. Bueno, me voy a ir con mis datos, ¿sí? Solamente para mirar una cuestión de tipo cuantitativo nomás. Entonces voy a insertar una gráfica. Ya saben que por excelencia dispersión. Un segundo ahí, otra vez. Listo, insertamos. Listo, entonces bueno, tenemos ahí un campo de tipo oscilante, pero en su promedio, si ustedes calcularan un promedio, esto haría una línea recta indicando que el campo magnético dentro de la ranura es justamente o prácticamente es homogéneo. Listo, entonces estas pequeñas oscilaciones o por ejemplo este comportamiento de tipo armónico justamente se debe por la misma naturaleza del campo que tenemos, porque aun cuando es homogéneo presenta fluctuaciones de este tipo armónico. Listo, entonces ¿a qué se pueden deber esas fluctuaciones de tipo armónico? A la misma naturaleza de alguna manera del sensor que tenemos, porque el sensor cuando se configura realmente para hacer mediciones sobre el tiempo. Entonces lo que uno generalmente hace con esto es encontrar un máximo y un mínimo y simplemente se mueve el sensor sobre toda la ranura y se obtiene este tipo de comportamiento. Listo, recuerde que esto es solamente sobre el imán, esto no tiene que ver nada con corriente alterna ni corriente directa, simplemente se toma el imán, se pasa al sensor y obtenemos este comportamiento, pero si hiciéramos un ajuste tendríamos un valor promedio que en este caso serían aproximadamente 80 militeslas, aunque pues sacar un valor promedio pues en este caso sería muy fácil, porque simplemente debo coger estos datos, tomar estos datos y mirar cuál sería pues el promedio de cada uno de las diferentes mediciones que haga, pero pues que en este caso es muy sencillo porque solamente es el promedio de una sola columna. Entonces aquí cuando usted saca su promedio, entonces es aproximadamente 80 militeslas, ¿no? Entonces recuerden que esto siempre lo deben expresar muy bien con sus cifras significativas. Entonces dio 80.3 teslas. Bueno, entonces mi percepción no fue tan mala, igual aquí pues ayuda mucho este 80. Listo, entonces eso significa que el campo es prácticamente homogéneo.
listo, se mantiene en un rango, eso va a ser también muy importante. Bueno, esa era la primera parte como para analizar. Entonces aquí vamos con los otros datos que nos interesan. Entonces aquí tenemos dos baquelitas. Entonces la longitud de una baquela es de 4 centímetros y la longitud de otra baquela es de 1 centímetro. Entonces esta masa, entonces vamos a hacer unas gráficas de esta. Entonces por ejemplo tengo lo siguiente, ¿me dan otra información? No me dan más información. Me voy a copiar estos datos acá. Entonces permítame, hago lo siguiente, voy a coger esto y esa es la masa, pero como la quiero o la necesito como una fuerza, entonces ustedes simplemente saben que la voy a multiplicar por la gravedad, que simplemente va a ser en este caso 9.76, porque vamos a asumir que es la gravedad local. Listo, entonces va a tener ese valor. Listo, entonces ahí ya quedó, más que una masa, pues quedó realmente la fuerza. Listo, y quedó en gramos. Uy, aquí yo tuve un error enorme, ¿no? Muestro los errores que también uno comete a veces. Entonces, porque multipliqué por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, pero quiero dejarlo todo pues en términos del sistema internacional. Entonces para el sistema internacional, como esto estaba en gramos, ¿cierto? Entonces ya sabemos que como 1000 gramos es igual a 1 kilogramo, entonces simplemente pues lo que voy a hacer es convertir esas unidades en gramos en unidades de kilogramos. Entonces lo único que tengo que hacer es tomar cada uno de estos números y dividirlo entre 1000, ¿cierto? Para que me queden en newton. Listo. Aquí yo puedo hacer lo siguiente. Listo, tendría esos dos valores, pero podemos utilizar, si quieren, también notación científica y le dejamos con dos cifras nomás y pues lo ponemos en el submúltiplo que se requiera. Listo, entonces dejémoslo así con estos valores, ¿sí? Y ya sabemos que esta va a ser la fuerza en newton, y ya sabemos que cuando queremos pasar de miliamperios a amperios también dividimos entre 1000, ¿sí? Entonces yo también puedo tomar justamente este valor y dividirlo entre 1000. Listo, y entonces aquí tengo la corriente, pero esa corriente que voy a obtener ya va a quedar en términos de amperios y no va a quedar en ningún submúltiplo. Listo, entonces aquí pongámosle, si quieren, otra. Listo, aquí está en amperios. Listo, entonces si vemos lo que nos van a pedir aquí, perdón, nos van a pedir justamente que hagamos una gráfica de fuerza contra corriente, es decir, que la fuerza va en el eje vertical y la corriente en el eje horizontal. Listo, entonces aquí tengo justamente esta gráfica, voy a insertar, bueno, ya se dieron cuenta que da lineal, ¿no? Pero de dispersión, entonces démosle finalizar. Entonces ustedes rotulan muy bien sus gráficas, ¿sí? Entonces por ejemplo aquí en este eje ya saben que ustedes cuando vayan a rotular esto, entonces ya saben que ustedes tienen que poner, por ejemplo, aquí esta fue la fuerza, ¿cierto? Entonces fuerza en qué unidades, en newton. Listo, y aquí también
En el eje X entonces vamos a poner corriente en amperios. Listo. ¿Y qué gráfica estamos haciendo? Entonces estamos haciendo una gráfica de fuerza versus corriente. Y note que esa fuerza versus corriente de la teoría que nosotros tenemos, ustedes tienen una ecuación que es precisamente la ecuación de la fuerza de Lorentz, que es I por L por B. Listo. Entonces usted grafica fuerza versus corriente, o bien va a obtener pues el campo magnético por la longitud de esa baquela. Listo. Entonces por eso es importante ver estos datos para qué baquela fueran. Entonces fueron para una baquela de 4 centímetros, es decir que esto fue para una baquela de 4 centímetros, que es de 0.04 metros. Listo. Entonces esta es la longitud. Perdón que aquí el computador otra vez con puntos. 0.04 metros. Entonces esta va a ser longitud en metros. Listo. Muy sencillo. Nos da una relación lineal. Eso nos quiere decir que a medida que aumentamos la corriente, que es la variable de tipo independiente, aumenta la fuerza que se registra pues en la balanza. Entonces, pocas palabras, está aumentando la fuerza, ¿sí? Está aumentando la fuerza magnética a medida que aumenta la corriente. ¿Listo? Entonces vamos a ver, discúlpeme aquí un segundo. Listo. Entonces, cierto, mi ajuste de tipo lineal, cierto, voy a mostrar la ecuación. Listo. Y puedo forzar el intercepto que sea 0, pero lo voy a dejar así porque son datos experimentales. Nos dio un exponente a la menos 0,5. Listo. Entonces este numerito que tengo acá, que fue de 0,03138, es la pendiente. Entonces, ¿cuál es mi pendiente? Entonces, si coloco aquí el valor de la pendiente, ¿sí? Entonces ese valor de la pendiente, voy a registrar ese número 0.003138447. Justamente es mi valor de la pendiente. Entonces recuerde que la pendiente va a tener unidades de alguna manera de Newton sobre corriente. Listo. Entonces ya vamos a ver algo ahí, un detalle interesante. Entonces, si ustedes revisan esta ecuación, perdón, se perdió, la veo. Si ustedes revisan esta expresión, yo tengo que la fuerza pues simplemente es la corriente por la longitud por el campo magnético. Si usted hizo una gráfica de fuerza versus corriente, pues significa que este es su eje Y, esta es su X, y entonces este término es la pendiente. Entonces su pendiente va a ser igual a la longitud por el campo magnético. Entonces, si yo quiero el campo magnético, si quiero obtener esa información de mi campo magnético, es campo, ¿sí? El valor del campo, pues ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener mi pendiente, pero divido entre ¿qué valor? Pues divido entre el valor de la longitud. ¿Listo? Entonces obtengo ese valor. Listo. Entonces, bueno, ahí acabamos de obtener justamente nuestro valor de campo. Entonces, recuerde que como eso tenía unidades de Newton, ¿cierto? La pendiente tenía unidades de Newton sobre corriente, pero después dividí entre la longitud. Listo. Entonces eso me da las unidades del campo pues en el sistema internacional. Entonces ustedes, si revisan las unidades del campo en el sistema internacional, entonces ustedes justamente aquí en las unidades del campo del sistema internacional, entonces está en Tesla. Listo. Entonces generalmente siempre se expresa en Teslas, aunque pues uno lo expresa también en Gauss. No hay mucha distinción entre eso, pero sí de alguna manera se ha acostumbrado a decir que los campos están en Teslas. ¿Listo? Listo, entonces aquí campo en Teslas. Y entonces ya saben que un Tesla son 10.000 Gauss. Entonces simplemente si se quisiera pasar este valor que tiene en Tesla, lo multiplica por 10.000 y le daría pues en Gauss. ¿Listo?
Entonces aquí tenemos nuestro experimento. Van a hacer lo mismo pues para la segunda baquela. Listo. Entonces en este caso se varía la corriente, listo, pero se dejó la longitud intacta. Bueno, entonces si quiero hacer lo mismo con la otra baquela, entonces simplemente ya sé que lo que debo hacer rápidamente aquí, entonces ya sé que lo que debo hacer aquí simplemente va a ser coger este valor, dividirlo entre 1000 para que me queden amperios, y este otro valor que hacer este multiplicado por 9.81 pero dividido entre 1000 para que nos quede en newton esa fuerza. Listo. Entonces aquí permítame, voy a colocar esto acá, listo. Entonces aquí uno, dos. Listo. Entonces si cogiera mis datos y los llevara para acá, entonces cambio mi relación. Entonces por ejemplo para este caso, entonces voy a hacer lo mismo, ¿sí? Pero pues en este caso mi longitud ahora es de 1 centímetro. Esa es la longitud horizontal, esa longitud es la que se encuentra en la baquela pero va en la misma dirección de la ranura. Es decir que si usted, aquí está su baquela, esta ranura que se ve ahí, entonces una es de 1 centímetro y la otra es de 4 centímetros. ¿Listo? Porque es una distancia horizontal que se está midiendo. Es bueno que lea el procedimiento. Bueno, entonces este dijimos que era de 1 centímetro, pero mi pendiente aquí en este caso es de 0.000816. Entonces note que en este caso pues el campo magnético aumentó, ¿no? Porque si usted tuviera que hacer una relación entre campo magnético y la longitud de la baquela, pues usted se da cuenta de esta relación, que a medida que aumenta la baquela el campo magnético va a disminuir, porque la relación entre la longitud de la baquela y el campo magnético es que van a ser inversamente proporcionales. Pues usted espera que si aumenta esta longitud disminuyera el campo. ¿Listo? Listo. Pero pues al parecer eso no es lo que se está viendo reflejado, porque estamos hablando desde la longitud de la baquela. En este caso estamos dándonos cuenta que pues a medida que aumentó, sí está sucediendo, ¿no? Una longitud muy grande nos está dando un campo menor y una longitud pequeña nos está dando un campo más grande. Está manteniendo una relación de tipo inverso. Entonces pues perfecto por ese lado, no hay ningún problema, se está cumpliendo. Listo. Y por último tenemos que tomar esta aquí. ¿Qué se hizo? Entonces aquí se tomaron varias baquelas, mire, pero se dejó constante la corriente. Listo. Entonces voy a hacer ese análisis aquí rápidamente. Como esa baquela está en centímetros, pues pasémosla a metros. Entonces ya sabemos que debo tomar mi longitud e irla entre cuánto. Entonces está en centímetros, ¿cierto? Entonces entre 100. Longitud baquela, disculpen un segundo, centímetros. Entonces vamos a ver si efectivamente el comportamiento del campo o cómo cambia la situación respecto al respecto a la longitud, ¿no? Entonces ahí ya tengo esto. Y para la masa igual, entonces 0 por ahorita la embarré, ¿no? En este cálculo la embarré. Aquí multipliqué por 9.81.
Bueno, entonces déjeme arreglar eso de una vez. Entonces, como multiplicar otra vez por 9.81 el dato, pero necesito ir entre 9.76 porque esa es la gravedad que me interesa. Yo sé que no va a cambiar mucho por lo que son. Listo. Sí, bueno, dio igual, no haría mucho, pero para que tengan en cuenta que en los dos casos utilicé 9.76 y aquí 9.76 dio 1000. Listo. Entonces me voy con estos valores, voy a pegarlos acá, otra vez el mismo error, ver. Listo. Entonces aquí me aumentamos acá un segundo. Bueno, voy a dejarlo ahí. Listo. Y entonces sé que la corriente que se utilizó es de 830.9 miliamperios. Entonces corriente, entonces aquí corriente en amperios. Corriente en amperios vas a tener cada vez que 793.6. Listo. Entonces voy a poner ese valor acá. Y entre 1000. Listo, entonces ahí ya tengo mi corriente en amperios. Listo. Listo, y entonces, ¿qué necesito obtener? Mi pendiente, porque en este caso la pendiente, entonces ojo, porque ahora voy a hacer otra vez una gráfica de fuerza versus campo, perdón, de fuerza versus longitud. Ahora fuerza versus longitud, entonces la pendiente ahora va a ser la corriente por el campo. Entonces, para conocer el campo tomo la pendiente y lo divido entre la corriente. Listo, entonces el análisis que hice acá va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Pendiente y campo, solamente que aquí voy a ir entre la corriente. Listo. Entonces, pues necesito conocer aquí. Perfecto, ahí está. Entonces necesito dividir esta entre. Listo. Bueno, entonces entonces ya sabemos que esta es longitud, que la en metros, y que esto es fuerza, ¿no? Entonces lo mismo, vamos con la fuerza en Newton, en Y, y idénticamente igual. Entonces recuerden rotular muy bien sus datos. Listo, ahí tenemos. Entonces ya sabemos que podemos acá. Entonces en el eje X va la longitud, ¿cierto? En metros. En el eje Y va la fuerza en Newton. Entonces hicimos una gráfica de fuerza versus longitud. Listo, perfecto. Y entonces listo. Entonces aquí la pendiente da un valor de 0.0624, entonces la voy a poner acá 0.0624. Listo. Entonces con ese valor, entonces nos hemos dado cuenta que el campo se mantiene
con ese valor en Tesla, 0.0786 Teslas. Listo. Entonces note que independiente de si usted tuviera que hacer un promedio de los tres campos serían casi similares. Listo. Entonces, o porque como las gráficas que hicimos fue fuerza versus corriente y fuerza versus longitud, pues las dos deberían ser lineales. Listo. Entonces, pues perfecto. Bueno, siempre que hagamos estos laboratorios o cuando ustedes los vayan a hacer en el futuro, quítense elementos metálicos. Listo. Nada de relojes, nada de dientes de oro, nada de joyas, nada de piercing, nada de aretes. Va a ser muy importante, y también tratar de no acercar dispositivos eléctricos o electrónicos a estas fuentes que generan esos campos, porque aquí trabajamos hasta 2 amperios y 2 amperios es una corriente bastante alta. Listo. Calcule en campo magnético y compárelo con los datos anteriores. Explique físicamente posibles discrepancias. Listo. Y aquí las mismas discrepancias entre ambos campos. Esta yo les dije que era por la longitud. Entonces esta sí era el campo magnético, aquí es muy similar. ¿Sí? Si usted se da cuenta, aquí este valor de 0.0786. Entonces entre ellos son valores muy cercanos. Listo. Entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces la parte cualitativa era un poquito más compleja. La parte cuantitativa de todo esto es muy fácil de realizar. Listo, para que ustedes por favor lo tengan en cuenta. Entonces espero el video les sirva. Gracias por su atención. Ya saben que si tienen más preguntas estaré conectado en la hora de la clase, en la sesión que corresponde. Listo. Entonces muchas gracias por su atención y espero les rinda bastante con esto.